Pedro Serena, creo que aquí también, del año pasado. Soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tenéis todos los datos de contacto. Decir que vengo de un campus que está ubicado en la zona norte de Madrid, donde convivimos unos 5.000 investigadores, 2.500 del CSIC y 2.500 de la Universidad Autónoma, que es pues, más o menos los investigadores que hay en Venezuela. Estamos ubicados en este campus universitario, que a su vez tiene la nomenclatura, la identificación de Campus de Excelencia Internacional. El instituto ese que veis ahí, de color gris, y está ubicado pues, al sur del campus, alrededor de cerca de otros institutos del CSIC también. Parte de este curso, una parte considerable sobre todo de lo que vamos a ver hoy, se debe a un curso en biofísica que Pedro José de Pablo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, ha preparado y que me cedió, y yo lo he ido adaptando, pero vamos, en buena lógica y justicia debo citarlo. Y decir que cuál es el objetivo del curso. Ya ha habido otro profesor que ha hablado de Humberto Rojas, creo que se llama, ¿no? Que ya ha hablado de microscopía de proximidad. Muchos de los conceptos, por eso voy a ir aprovechando rápido, es decir, son muchas transparencias, muchos de los conceptos ya están repetidos y seguramente iré a paso más lento en el momento en el que lleguemos a las aplicaciones en biología. Los objetivos, como veis aquí, pues bueno, ver cómo trabajan estas herramientas, ver cómo pueden utilizarse en biología, en aplicaciones biomédicas y, sobre todo, generar hambre, porque bueno, con 4 horas de curso pues se va a saber a poco, y aquel que quiera saber, hoy en día ya en Venezuela se dispone en varios sitios de este tipo de equipamiento, y es bueno que os vayáis pegando a los grupos que trabajan en ello para hacer cosas interesantes en nanotecnología. Hay un índice, son 3 presentaciones, seguramente cuando las pasen desde la dirección del curso, desde la organización, irán 3 ficheros, ¿de acuerdo? Con el número 1, 2 y 3, muy sencillo de seguir. Hoy vamos a centrarnos sobre todo en la parte 1. La parte 1 va a ser las aplicaciones de AFM en biotecnología, biomedicina. La parte 2 va a ser muy breve, será una exposición de unas 20-30 imágenes que tiene un aspecto muy artístico, pues ya veréis, ya os explicaré por qué. Y la parte final es un seminario de investigación, que será lo último que haré por la mañana, que tiene que ver con mi trabajo en mecánica de virus. ¿De acuerdo? Propiedades mecánicas de virus. Pues vamos para allá. La introducción. Voy rápido, entonces espero que la velocidad de aquí a Mérida sea lo suficientemente rápida para que no vayáis viendo efectos extraños. Ya os han explicado, no hay que quitarle dramatismo. La nanotecnología está aquí, es lo que tocaba. No hay que darle ninguna importancia a que lleguemos a esto, es que estábamos abocados a que llegase. ¿De acuerdo? Nos hemos pasado 100 años intentando ir hacia abajo y hemos pasado de lo macro a lo micro y de lo micro a lo nano. Tenemos la capacidad ahora de hacerlo y punto. Ha costado mucho, cuesta mucho todo esto en ciencia, pero era un objetivo pues básicamente de ciencia básica, pues, para satisfacer la curiosidad de los hombres. Todos ya sabéis a estas alturas que la nanotecnología es interesante porque las cosas que son más pequeñas son más reactivas, son más rápidas, pueden almacenar más cosas y presentan fascinantes efectos cuánticos. Y porque a su vez es la nanotecnología es la convergencia. Los físicos no somos dueños de la nanotecnología, por supuesto, ni los biólogos ni los químicos. La nanotecnología tiene que ser un verdadero punto de encuentro multidisciplinar, y es donde van a salir las aplicaciones más interesantes. Cada uno, desde su perspectiva, aporta el conocimiento que tiene en átomos, moléculas, proteínas, dispositivos, sensores, y todo eso se hace un cóctel y de vez en cuando aparecen aplicaciones interesantes. Sabemos hacer ya muchas cosas con estrategias que provienen tanto del mundo físico, que decir, como los físicos somos un poco más inútiles, pues trabajamos siempre desde arriba abajo y no somos capaces de ensamblar las cosas, y luego los químicos y los biólogos que tienen estrategias más astutas que provienen del ensamblado de átomos, y entonces están construyendo cosas de abajo arriba. En realidad las dos metodologías siempre coexistirán,
¿De acuerdo? Es decir, pero la nanotecnología o un buen nanotecnólogo tiene que ser capaz de saber que existen todas y poder tenerlas a su disposición en un catálogo de tecnologías. Como eso es muy difícil, lo más serio y sensato es que cuando se forma un grupo de investigación en nanotecnología tenga gente que procede de muchas áreas para ser verdaderamente multidisciplinar. ¿Cuándo todo esto va a llegar a nuestras vidas? Ya está llegando, y a medida que las fábricas vayan incorporando más procesos que se llaman bottom-up, pues veremos más productos más sofisticados. No quiero ser gurú de nada, es muy fácil equivocarse y lo más probable es que si dijera una fecha me equivocase totalmente y luego me lo echaríais en cara toda mi vida. Entonces, ¿qué cosas hay además interesantes y que tienen que ver ya con el tema del curso? Pues la biología, en concreto la vida, más que la biología, es una gran fuente de inspiración continua para la gente que trabaja en nanotecnología. Es decir, si uno agarra cualquiera de estos elementos que tenéis puestos allí, hay elementos, es decir, en una mariposa, las estructuras ordenadas pueden servir de inspiración que hay en sus alas y que le producen esa coloración, son inspiración para producir cristales fotónicos que se pueden utilizar en comunicaciones ópticas. Las estructuras ordenadas que hay de los cristales de calcita en una caracola también sirven de inspiración para hacer adhesivos o materiales ultra resistentes, en los que se combinan materiales híbridos, nanohíbridos, en los que a la nanoescala se combinan proteínas, de acuerdo, con cristales. Y lo mismo podemos decir de las fibras de Kevlar, las fibras de muchos materiales que pueden estar inspiradas de alguna manera en los polímeros que hay en la nanoescala. Como la nanotecnología es multidisciplinar en origen, también es multiaplicación en su destino. Es decir, cada uno de nosotros, si una persona estudió física porque le gusta cómo se mueven los electrones, y le gusta a alguien eso, por dentro de por el interior de un cable, el resultado está en que seguramente los descubrimientos que haga tengan más tendencia a hacerlo en el ámbito de la electrónica. Pero lo mismo pasa con un médico o un biólogo, que intentarán, después de hacer el cóctel, volver a aplicarlo en su terreno, que es donde ellos son expertos. ¿De acuerdo? Nos vamos a encontrar aplicaciones en todas las áreas. Todas las áreas. Por eso es muy difícil también decir cuando uno es nanotecnólogo o intentar vender a un político el tema de la nanotecnología, porque es básicamente todo lo que existe en el fondo en aplicación. ¿Y esto dónde va a tener implicaciones? Todo. ¿De acuerdo? Esto es un defecto de la presentación. Bueno, realmente, aunque es complicado convencer a los políticos y a la gente de la industria que inviertan en nanotecnología, se ha logrado. Se ha hecho una gran inversión de dinero en los últimos 10 años, desde que en Estados Unidos empezó la iniciativa nacional, que ha dado lugar a que haya una explosión en publicaciones y en patentes. Y en productos que ya empiezan a tener un mercado y entonces automáticamente hace que se siga aumentando la inversión. Esto es lo que se llama un círculo virtuoso. ¿De acuerdo? Entonces hay una gran generación de conocimiento que empieza a ser ya transferido. Esas cifras que veis ahí es el mercado. Es decir, ya se espera que para el año 2015, ahora estamos en torno a los 800.000 millones de euros de negocio, pues esté cercano al billón de euros. ¿De acuerdo? El billón español. Pero si uno ya peca un poco de futurista, una de las áreas en las que esperan más resultados es cuando, a su vez, la nanotecnología, que ya en sí mismo es una convergencia de todo, converja con las otras tres patas. Esto es una forma seguramente de vender la moto que decimos en España, de intentar engañar a nuestros gobernantes para conseguir más dinero y abrir las esperanzas de todo lo que va a venir. Pero realmente sí que se observa que hay esta es una ciencia que está tan en la frontera y tan conectando todas las demás que es posible que surjan muchas aplicaciones en el ámbito médico, de acuerdo, que van a favorecer nuestra salud, evitarán que nos muramos antes de tiempo, curarán cáncer, etcétera, con muchas de las estrategias que se ven. En el ámbito de esta clase, de todas las aplicaciones que teníamos antes puestas, estas son las que tienen que ver con nano y bio, de alguna forma. Y en concreto, en el ámbito de lo que vamos a ver, que son microscopías, pues está muy relacionado con todo lo que son instrumentación y sensores. ¿De acuerdo? La física seguramente pierda poco a poco su papel estelar en la nanotecnología en cuanto a las técnicas de fabricación, pero es
impepinable, como decimos en España, es inevitable que sea clave en la instrumentación tanto de equipos que van a observar y van a ser los que ayuden a fabricar, ¿de acuerdo? Es decir, y a medir y a detectar, como pasa ahora en medicina, ¿no? Uno va a una sala, hace una resonancia magnética nuclear, física. Uno llega a hacerse un TAC, física. Se hace rayos X, física. La física es un gran proveedor de equipamiento, con la ayuda, obviamente, de los ingenieros, que son los que cogen a estos electrones y los amaestran, ¿de acuerdo? Pero en principio, la física está como un proveedor de tecnologías. Bueno, en nuestro caso, cuando se trabaja en biología, ha sido hasta hace 2 décadas muy habitual trabajar con técnicas de volumen. Uno hace un análisis, una analítica de sangre, pues le quitan unas cuantas gotas y empieza ya a contar glóbulos rojos, glóbulos blancos, y había muy poco acceso a ver lo que ocurría en uno de estos elementos, un glóbulo rojo, un glóbulo blanco, una cadena de ADN, ¿de acuerdo?, a nivel individual, y saber qué efectos tienen y cómo podemos incluso modificar este tipo de elementos, etc. Hoy en día, las herramientas, lo que se llaman sondas de proximidad, nos permiten acercarnos a estas herramientas, a estos entes, a estos nanoobjetos biológicos de una forma más eficiente. Todos sabéis lo que es un microscopio, ¿de acuerdo? Pero visto de otra manera, un microscopio, como en teoría de la comunicación, uno necesita un emisor, una sonda, un receptor, ¿de acuerdo? Este receptor interacciona con la muestra y luego recogemos la información que hay detrás de esa interacción. Las microscopías a las que estamos acostumbrados se llaman de campo lejano, en las que uno lanza un electrón, un positrón, rayos X, un neutrón, lo lanza desde muy lejos pueden ser centímetros en el nanomundo, lo lanza, interacciona con la materia, puede producirse transiciones, puede haber cosas raras o ser colisiones elásticas, y lo que sale de allí, que puede ser la partícula, la sonda que lanzamos, o desechos de todo lo que ha ocurrido allí, restos, lo analizamos. Y lo analizamos también poniendo los detectores lejos, ¿de acuerdo? Porque no sabemos hacerlo de otra manera. Entonces un microscopio no es más que eso, ¿de acuerdo? Solamente siempre hay que traducir lo que es la sonda, el emisor, el receptor y utilizarlo. Bueno, ejemplos de... Acabáis de asistir a una clase en la que os han puesto pues, los rayos X van a ser en cristalografía fundamentales. Con rayos X yo soy capaz de, lanzando rayos X y ver cómo se desvían, cómo interaccionan, hacen interferencias constructivas, destructivas, y de la información que sale yo puedo obtener la estructura cristalográfica de lo que hay allí. Este tipo de cosas, para que os deis cuenta, necesitan este tipo de pequeños aparatos, sincrotrones. ¿Vale? Es decir, una máquina, hay espectrómetros de rayos X, pero cuando la estructura cristalográfica es muy, muy compleja, cientos de átomos en la celda unidad, miles de átomos, necesitamos acudir a estas pequeñas máquinas, que hay una en Brasil, por ejemplo, hay otra en España ahora, para poder hacer este tipo de análisis de rayos X. ¿Qué diferencia hay entre un microscopio óptico y electrónico? Pues hombre, sí, en el tipo de sonda, en un caso es una partícula, en otro caso es una onda electromagnética, los tamaños de esa sonda, concepto muy importante, una sonda tiene que ser del tamaño de lo que quiero ver. Si yo quiero, es decir, los rayos X pueden ver estructuras cristalinas porque los tamaños típicos de la longitud de onda de los rayos X son del orden del parámetro de red. Si utilizase luz visible o rayos gamma, no veo nada, porque o bien la longitud es muy grande o muy pequeña. ¿De acuerdo? Eso es de perogrullo, como decimos también en España, es decir, es una cosa trivial, ¿no? Es decir, es como si una persona ciega quisiera leer Braille, alfabeto Braille, y tuviera unos puntos gigantescos como bolas en el parque o unos nanopuntos, ¿no? Pues las sondas que son sus dedos no podría dar lugar a la lectura. Entonces tiene que adaptar siempre el tamaño de lo que se va a medir al tamaño de la sonda. En un caso usamos luz para ondas electromagnéticas, en otro lentes electromagnéticas y en otro lentes ópticas para conducir este haz de electrones y focalizarlo, y luego recibimos la información. En un caso la recibimos en el ojo o haciendo una fotografía que a su vez luego al ojo, o en el caso de los microscopios electrónicos una pantalla que finalmente va al ojo. Pues acaba siendo una microscopía, ¿no? ¿Cómo serán los microscopios del futuro?
Pues bueno, si uno va a la película Blade Runner, que es un buen ejemplo de futuro, pues uno tenía que seguir uno de estos mutantes que se habían escapado y que volvían a la Tierra, y para hacer el seguimiento, pues resulta que todos estaban marcados y entonces en la calle había puestos donde hay un chino, creo, pues estaba haciendo microscopía electrónica como un servicio de estos a tantos bolívares, ¿no? Me imagino, bueno, esto sería tantos dólares. Bueno, podrían llegar a ser así. Bueno, los microscopios de transmisión, o que ya veréis en otras asignaturas, tienen un pequeño problema. Para poder acelerar los electrones y que tengan esos electrones unas longitudes de onda de tamaño de Angstroms, hay que darles, como decimos en España, caña, hay que meterles unos 300.000 voltios. La única manera de poder conseguir esas aceleraciones, es con unas columnas de aceleración muy grandes. Por eso los microscopios de transmisión tienen unas columnas muy altas, que es donde se produce la aceleración de los electrones, como un acelerador lineal. Obviamente en la película, esta persona que está trabajando parece que está trabajando en un equipo de sobremesa. Es muy difícil conseguir esas aceleraciones con ese pequeño espacio. Luego, a lo mejor era otro microscopio, seguramente era un microscopio de efecto túnel, solo que el guionista de la película igual no lo sabía entonces que existía. Bueno, las microscopías de campo cercano, por el contrario, lo que hacen es acercar lo más posible tanto el emisor, o uno de los dos, no tiene por qué ser los dos, pero intentar acercar a nivel local poner la oreja, o el ojo, o el nanoojo a nivel local. ¿Qué problema tiene? Pues que como lo acerca uno mucho, obtiene la información que viene de una región muy pequeña, pero si quiere analizar una muestra, no le queda más remedio que ir barriendo por la superficie. Por eso también las microscopías habitualmente locales se llaman siempre de barrido. Cuando uno acerca el detector, de acuerdo a una zona, son microscopías también de barrido, porque tiene que barrer, si no tiene que tener el mapa caracterizar una región amplia. Son equivalentes a un bastón de un invidente, ¿de acuerdo?, que va detectando obstáculos, y estos son locales porque, claro, la dimensión del obstáculo y el sensor, que es el bastón y tal, todos son del mismo orden de magnitud, ¿no? Entonces, en este sentido, son microscopías locales, pero claro, las microscopías locales están adaptadas o cambian mucho sus tecnologías dependiendo de cuál es el tipo de interacción que hay entre la sonda, ¿de acuerdo?, la sonda, lo que yo lanzo, y el objeto. Y podemos tener interacciones en la sonda, puede ser electrones, ¿de acuerdo? Entonces, ya veremos que estamos hablando de los microscopios de efecto túnel. Tenemos fuerzas de tipo Van der Waals, electrostáticas, magnéticas, o podemos tener sencillamente el paso de luz a través de una pequeña constricción que se forma entre un emisor y el sustrato, y tener otro tipo de técnica también local, ¿de acuerdo? Microscopio de efecto túnel. Pues ya lo habréis visto, no voy a comentar mucho más. El descubrimiento del año 82, en el que, gracias a poder acercar una punta a una superficie y medir la corriente túnel, que a su vez depende mucho de la distancia punta-muestra, podemos hacer barridos a corriente constante, y de esta manera podemos detectar las ondulaciones que hay en la topografía de la superficie. Esto sería un esquema típico en el que se ve como una punta, de acuerdo, muy afilada, se acerca una muestra y se hace un barrido para poder hacer una topografía. ¿Resolución que tienen estos cacharros? Pues en la escala Z estamos hablando de centésima de Armstrong de resolución a bajas temperaturas. Es decir, que la altura de un átomo le puedo tomar 100 niveles. No está mal. Y en escala lateral, pues prácticamente .1 Armstrong, con lo cual puedo ver también un átomo perfectamente. ¿De acuerdo? Todo esto cambia. Si aumento la temperatura o hay contaminación, no veo nada, obviamente. ¿De acuerdo? Problema que tiene el microscopio de efecto túnel, que necesita pasar corriente de la muestra al sustrato o al revés, por lo cual tienen que ser las dos partes conductoras. La punta siempre lo es, porque quiero que sea así, pero la muestra, la pobrecita, hay veces que no es conductora. Y entonces, en estos casos, esta técnica falla. Muy importante. Secretos. Aquí veis los ingredientes del microscopio de efecto túnel. No voy a entrar mucho en detalle. Pero uno de los secretos más importantes que hay en todas las microscopías modernas es el tratamiento de imágenes. La capacidad de poder eliminar ruido, de poder hacer ciertas transformaciones, medir rugosidad, con un potente software. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, eso no lo había hace 20 o 30 años.
Y aunque hubiera técnicas que incluso podían aplicarse a la microescala, lo que faltaban eran ordenadores para poder muchas veces hacer ese tipo de análisis o hacerlo rápidamente. El microscopio de efecto túnel, pues como ya he contado una que otra vez, la resolución es equivalente a estar en la Luna viendo los tornillos de la Torre Eiffel. ¿De acuerdo? Eso es la resolución que tenemos. En los microscopios de efecto túnel, para funcionar bien, es muy importante que la muestra sea conductora, pero también que en la muestra no se recubra de porquería. Porque si se recubre de algún tipo de contaminación, yo veo otra cosa que no es la superficie. Por eso habitualmente se trabaja siempre en equipos de ultra alto vacío, si uno quiere hacer física de superficies de la buena. ¿De acuerdo? Esos equipos son costosos. Fijaros que el microscopio de efecto túnel cabe en la palma de una mano, pero en cambio la máquina que necesito para hacer el ultra alto vacío es bastante más grande. El primero, ¿por qué es importante nuestro campus en el microscopio de efecto túnel? Pues porque la segunda máquina de efecto túnel del mundo, microscopio, estuvo instalada en nuestra máquina, en nuestra universidad. Como cuenta ahí, el segundo equipo de efecto túnel, en el maletero de su coche, el premio Nobel Henry Roller se lo trajo al que entonces era mi director de tesis. Con lo cual, en el año 84, nosotros ya empezamos a trabajar en nanotecnología, sin que la palabra entonces existiese, se empezó a poner de moda en los 90. ¿De acuerdo? Pero ya somos grupos de investigación en el campus de la Autónoma, donde tenemos mucha experiencia en todo tipo de microscopías de campo cercano. Microscopio de fuerzas atómicas. Uno de los codescubridores del microscopio de efecto túnel, que parece que no estaba contento con un premio Nobel, pues parece que quiere ir a por el segundo, Gervinic, y con Kelvin Wade y Chris Gerber, también, que estaban en IBM Zurich, los Estados Unidos, que desarrollaron lo que se llama microscopio de fuerzas atómicas, que es seguramente la herramienta más útil dentro de todos los campos de la microscopía de campo cercano, que ya no le van a dar el premio Nobel seguramente por no repetir la temática y repetir el premio Nobel, es el que tiene más aplicación. Este artículo es el cuarto más citado de Physical Review Letters, ¿de acuerdo? O sea, lo mismo de la importancia de los trabajos. Los 10 primeros artículos más citados todos tienen premio Nobel, pero este no, porque ya tiene uno, ¿no? Entonces no van a repetir. Pobre hombre, o sea, es un segundo premio Nobel. En este artículo se describe una máquina muy sencilla en la que veis a la derecha, rodeada por el círculo, una palanca que era de milímetros, del orden de 1 milímetro, algo que estaba hecho un poco artesanalmente, con una punta, pues se utilizó para hacer topografía, ¿de acuerdo?, de un material, como viene al siguiente, cerámico. Es decir, no necesitamos que la muestra sea conductora, muy importante. Y eso es lo que realmente el hecho de que las imágenes de los microscopios de fuerzas no requieran imágenes conductoras es lo que ha hecho que sea muy importante el uso de AFM. En biología mucho más, porque la mayor parte del material orgánico que es polimérico, biopolímero, no es conductor. Por eso es muy importante la AFM en biología, como una herramienta complementaria. ¿Qué tipo de interacciones van a ocurrir entre la punta y la muestra? Pues bueno, podéis tener electrostáticas y magnéticas que son de largo alcance, ¿de acuerdo? Uno sobre R cuadrado, uno sobre R cubo, si la punta es metálica o si la punta es magnética, claro, y el sustrato también. Vais a tener siempre una que aparece Van der Waals, nos guste o no nos guste, va a estar ahí siempre, ¿de acuerdo? La orientación de los dipolos, etcétera, entonces siempre va a estar allí. Luego vamos a tener otras que tienen que ver, por ejemplo, con la presencia de alguna sustancia intermediaria. Ahora mismo, donde nosotros estamos, si yo saco de una cámara de ultraalto vacío una lámina de aluminio, por ejemplo, ocurren dos cosas. Bueno, primero que se oxida, luego entonces no tengo que tomar la de aluminio. Entonces, saco la de oro. Si saco la de oro, lo que observo es que enseguida se cubre de agua. A temperatura ambiente aquí, todo está cubierto de agua. Con lo cual, cuando uno hace una medida al aire, teóricamente al aire, de una superficie y acerca la punta, lo que se observa es que lo que primero que tocaría esa punta es el agua. Por eso el STM al aire libre funciona muy mal, porque hay muchas sustancias, como el agua entre otras, que conducen mal, si haces conducción iónica, etcétera, y entonces ahí perturba muchísimo la señal. Pero en fuerzas no importa, salvo que sepamos lo que ocurre cuando la punta se acerca, y eso lo veremos.
En general, todas las fuerzas, como vamos a ver hasta aburrirnos, tienen esta forma, que uno lo puede simular por potenciales de Lennard-Jones, de Morse. Hay un montón de potenciales que nos podemos inventar y siempre es repulsiva a corto alcance, muy cerca, pues las cosas no quieren estar juntas, repulsiva, y luego hay un mínimo, un punto óptimo, donde la energía es mínimo, la fuerza cero, y luego fuerzas atractivas. Eso es, por lo general, todas las interacciones tienen este aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos siempre por un potencial de Lennard-Jones, que es lo más sencillo para empezar, para trabajar, ¿de acuerdo? Pero en general tiene esta pinta. Si uno ve, ya para terminar esta parte de la introducción, la evolución de la microscopía, daros cuenta que del microscopio óptico al electrónico pasan prácticamente 300 años, el del descubrimiento del electrónico al STM, pues pasan otros 350, luego el segundo llega enseguida, el FM. Realmente son sistemas muy rupturistas en cada caso, pero el más rupturista seguramente el del STM es muy rupturista en su momento por ser ya de sonda de campo cercano. ¿De acuerdo? Lo que es tan importante que veáis es que, luego lo comentaremos, esto implica un cambio de filosofía. El poder acercar a pequeña escala, a nivel nanométrico, Armstrong, una sonda, o un detector, perdón, a una superficie, hace que se nos dispare la imaginación y podamos acercar cualquier cosa, no solamente una punta metálica o una palanquita, sino una proteína. Podemos acercar montones de cosas si tengo la tecnología para hacerlo. Esta gráfica ilustra las publicaciones que ha habido en EasyWeb, por ejemplo, en STM y AFM. ¿Qué ha pasado? Pues es obvio. STM es una herramienta de investigación básica, ¿de acuerdo? AFM aparece un poquito más tarde, los triángulos verdes, pero en un momento dado, como tiene mucho más campo de actuación, es más versátil, las publicaciones en AFM adelantan a las de STM. Y STM mantiene un ritmo, más o menos de saturación, que está bien, pero porque también ha quedado muy confinado en investigación en física de superficies, física básica. Instrumentación. Esto ya os contaron la otra vez, seguramente, el anterior profesor, entonces intentaré ir rápido. No tengo su presentación, entonces igual me estoy equivocando, pero vamos, espero que sí os lo haya comentado. Ingredientes del microscopio de efecto túnel, fuerzas, una palanca, ¿de acuerdo?, hecha en un material, silicio, algún nitruro de silicio, en el que se le adosa una punta que puede estar funcionalizada, es decir, metalizada. Luego podemos poner una estructura biológica, un nanotubo de carbono en la punta, y por la parte superior está metalizada siempre, para que tenga una fuerte reflectancia. Esto está adosado a un sistema de control, que ya vemos en qué consiste. Ejemplos de punta de palancas FM comerciales se venden, son estas que están aquí. ¿De acuerdo? Tamaños típicos comerciales de estas puntas. Ya están trabajando, fijaros, en las 200 micras, por anchos de 50 micras, espesores de micra, 2 micras. 10 veces menos de las que fueron prototipo inicialmente en el primer microscopio. Tampoco pueden ser mucho más pequeñas, porque estas cosas se colocan con unas pinzas en el portamuestras. Es decir, entonces no puede ser nanométricas, porque entonces no las podríamos colocar. Necesitaríamos un STM para colocar la punta o algo así, ¿o no? Entonces no tiene sentido. ¿Cómo detectamos la fuerza? ¿Cuál es la gran estructura ingeniosa que hay aquí? Cerebral, pues midiendo la deflexión de una palanca. Cuando se entra en contacto o hay interacción, la palanca se dobla y automáticamente nosotros tenemos un mecanismo para detectar cómo se dobla esa palanca. Y luego la gran física que hay detrás de esto. En mecánica cuántica, historias, la ley de Hooke, 1700. Es decir, que nosotros al final podemos medir la fuerza que está actuando sobre esa palanca, midiendo lo que se dobla, su deflexión, y aplicando una cosa tan conocida desde bachillerato como la ley de los muelles, K por X, sabemos la fuerza. No necesitamos mucho más. Luego, hay una parte, también lo bonito de estas herramientas es, y no es peyorativo, es que son no tan sofisticadas como un microscopio de transmisión o un microscopio de barrido, donde hay que hacer unos análisis de los electrones secundarios, hay que hacer muchas aproximaciones, y aquí en cambio parece que es más evidente el output que tienes del aparato, ¿de acuerdo? La micropalanca, veis que esto sigue una ley. Si uno conoce
dado una palanca, cuál es su módulo de Young, que caracteriza el material, ¿de acuerdo? De forma mecánica para su flexión. Si conoce el espesor, la longitud, las dimensiones de la palanca, se puede calcular su constante. Como ejercicio voluntario, os dejo que con las dimensiones típicas que habéis visto antes, de tamaños de micras, nitruro de silicio, hagáis vosotros cálculos de cuáles son las CAS, las constantes elásticas típicas en las que nos tenemos que mover, que van a ser siempre entre 0,02 Nm y 40 Nm. ¿De acuerdo? ¿Y esto por qué son distintas? Tenemos que tener un grado, porque como lo que nosotros medimos es flexión, la flexión es, por así decirlo, el transductor de la interacción a una cosa física, a una señal eléctrica, y es, por así decirlo, como nuestra sensibilidad. Y en función de lo duro o blando del material que yo quiera medir o lo fuerte que sea esa interacción, necesito tener sensores de todo tipo. Si voy a medir una fuerza débil, no puedo usar una constante elástica gigante porque es que no se entera la palanca. No hay manera. Luego tengo que adaptar el sensor, en este caso la flexibilidad de la palanca, a lo que quiero medir. Que quiero trabajar en material biológico, que suele ser un material bastante guarro, que se deshace enseguida, si lo toco, constantes elásticas bajas, no altas. Que quiero trabajar con una cerámica, constantes elásticas altas. Puedo hacerlo. Métodos de detección. Hay 3. Solo ha quedado uno realmente. El primer AFM, tenía un STM puesto encima para medir la deflexión. Es decir, los cambios de ángulo se hacían a su vez poniendo una punta de efecto túnel, pero bueno, lo raro es que funcionase. Eso era muy complicado. ¿De acuerdo? El segundo que se utiliza es muy preciso, se llama interferometría. Es utilizar luz, ¿de acuerdo?, que va, rebota y viene, y hago interferometría, de tal manera que veo el patrón de difracción que aparece. Para que entendáis, como la onda se desfasa, interfiere con ella misma, y en función del desfasaje, pues yo puedo saber lo que se ha movido, lo que es la separación. ¿De acuerdo? Eso es muy sofisticado también. Y luego el más sencillo es el de la deflexión por el haz láser. ¿De acuerdo? Entonces, la deflexión por haz láser consiste en que, pues cuando uno va moviendo la punta sobre la superficie, va viendo interacciones, que ya veremos cuáles son, pues el haz láser se refleja, la incidencia es fija, pero al moverse el espejo de posición, en la parte metalizada que hay en la parte superior de la palanca, pues entonces pues va cambiando ese ángulo. ¿Qué se hace para medir el cambio de ángulo? Meter unos fotodetectores. Habitualmente se meten 4 fotodetectores. Es un cuadrante de fotodetectores. Se calibran realmente en las empresas que los fabrican haciendo funcionar y luego lo ves el punto sobre una pared, porque cuanto más lejos va el láser, más fácilmente es calibrable el ángulo que se deflecta, ¿de acuerdo? Y entonces el fotodetector lo que hace es medir. Cuando no hay deflexión, el haz rebota y los 4 detectores miden lo mismo. Pero si el ángulo vertical o el ángulo de giro, porque también puede medir, ¿cómo llamarlo esto? El tiling, el que se gire, el que haya fricción, entonces se mueve hacia los lados, la palanquita. Pues entonces, en el caso primero, si la flexión es fuerza normal, pues por ejemplo veis que toda la intensidad va hacia los detectores de arriba, pero en el otro caso, que lo que hace es que la palanca se comba lateralmente, pues se carga más de luz unos de los detectores de otros. Y con eso yo puedo medir las fuerzas que hay, tanto normal como lateral. ¿De acuerdo? Aquí veréis. ¿Cómo acerco yo? Esto los que estén en otras ubicaciones no me van a ver hacerlo, pero ¿cómo acerco yo o sea, aquí hay un truco, hay muchos trucos, por ejemplo. ¿Cómo acerco yo la muestra a la punta? No lo puedo hacer con piezoeléctricos, porque los piezoeléctricos tienen un recorrido muy pequeño y sería cansadísimo y tardaría mucho. Habitualmente lo que se hace es que la muestra va en una especie de carro y el carro se mueve por movimientos inerciales. ¿Qué significa? Se le aplica una onda de diente de sierra, entonces el carrito avanza un poco y cuando se retira el voltaje al piezoeléctrico que hay debajo, desaparece muy rápido, pero el carrito se ha quedado en el sitio de antes. Y entonces a base de pequeños golpes de diente de sierra podemos mover micras, ¿de acuerdo?, o décimas de milímetro, y cuando el aparato está cerca
la punta empieza a medir algo, ya le dice al software automáticamente para hacer este tipo de movimientos y vamos a hacer el control ya con los piezoeléctricos. Es mucha ingeniería. En los primeros años de la FM esto se hacía casi a mano y por eso era muy costoso. Hoy en día pues ya se hace a nivel rutinario. Acerca la punta y tú no sabes cómo lo acerca, pero realmente lo hace a base de unos movimientos con del carrito de tipo inercia. Luego movemos las puntas con piezoeléctricos o los sistemas con piezoeléctricos, ¿de acuerdo? Fijaros, típicamente la calibración vertical significa que por voltio yo puedo avanzar del orden de unos 20 nanómetros. La deflexión que tengo. Cuando yo aplico un piezoeléctrico varios voltios, pues puedo tener varios nanómetros. Y yo puedo saber, según el fabricante, tanto voltaje aplicado, tanta deflexión, tanto movimiento de la palanca, de la punta o lo que sea. Y aquí es donde tenéis el esquema, donde podéis ver el detector de las láser, podéis ver el sistema piezoeléctrico, de acuerdo, que se utiliza para moverlo, etc. Pero todo esto en el fondo, que parece muy sencillo, uno de los grandes trucos siempre es el control electrónico. Fijaros que para decir a la punta, que es como un robot, que lo tengo viajando por la superficie, sube, baja, x, y, mide, yo necesito tener información de 4 o 5 magnitudes a veces. Y todo eso va por el cableado a una caja electrónica, y en esa caja electrónica comunica con un ordenador que le da instrucciones de, por ejemplo, mantén la corriente. Si me muevo a la derecha y un Armstrong y tengo que mantener la corriente y ha cambiado, pues tiene que dar instrucciones de vete para arriba, vete para abajo. ¿De acuerdo? Entonces todo esto se hace siempre ya, realmente podría hacerse a mano, lo cual es absurdo, se hace realmente con un equipo informático. Esa es la parte, digamos, de estrategia. Aquí se sigue. ¿Qué sensibilidad tienen estos aparatos vertical? Bueno, pues podéis ver qué es lo que más importa. Los 4 electrodos, los 4 fotodiodos que tengo allí, la luz que son capaces de ver cuando les pego un pequeño cambio del haz. Es decir, si yo el haz lo desplazo hacia arriba o hacia abajo y el fotodiodo está hecho de tal manera que no se entera porque el cambio es muy pequeño, no puedo ver esa deflexión de la palanca. Bueno, al final entonces significa que si delta X que veis ahí es la resolución del fotodiodo, yo la altura que puedo detectar, ese delta Z, está relacionada con el tamaño de la palanca, la distancia que hay de la palanca al detector, etc. ¿Vale? Esto es muy importante, porque ¿por qué se hacen palancas de 100 micras? ¿De acuerdo? Fijaros una cosa, cuanto más grande sea la L, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues más grande puede ser el delta Z, que es lo que yo quiero. Esto es una de las cosas que se vea. Pero claro, si hago muy grande la L, la constante elástica me cambia. Y a lo mejor no la puedo usar. Entonces tengo que tener un juego de cuál es la resolución máxima. Si yo uso una L muy grande, muy pequeña, puedo tener más o menos resolución en Z. Típicamente, las resoluciones que tengo es de 0,1 Armstrong. Con 100 micras y con los tamaños típicos del aparato, es decir, la distancia entre la punta y 0,1 Armstrong, es muy poquito, ¿vale? O sea, que aunque el STM ya os he dicho que tiene centésimas de Armstrong, el AFM no le va mal. ¿Y de qué depende esto? Bueno, pues hay una cosa que se llama ruido térmico, muy mala, ¿de acuerdo? Y el ruido térmico lo que hace es que, como está impregnando la temperatura todo, pues todo está vibrando. Claro, si está vibrando la palanca, que es como un trampolín, que está allí y tiene su oscilación, esa vibración automáticamente me mete ruido. Y ya, aunque debajo haya fuerzas y demás, una fuerza que sea más pequeña o que cause menos deflexión que la que hace el ruido térmico, yo no la puedo ver. Eso es muy importante. Obviamente, entonces, bajemos a bajas temperaturas. Claro, pero la vida no baja a bajas temperaturas. Es decir, si estoy intentando estudiar cosas en biología, hay que hacerlo a temperatura ambiente. Bueno, si veis el ruido térmico, según el tipo de cantilever que tengo, puedo tener distintas precisiones. ¿Por qué? Porque hay una relación que me dice cuál es la oscilación típica de la desviación cuadrática media de la amplitud de la palanca, ¿de acuerdo? Es el delta Z cuadrado y está relacionada con la temperatura. Entonces yo puedo sacar rápidamente, según la constante elástica, cuál es la resolución en Z que tengo. Y fijaros, cuando uso materiales muy blandos, 0,02 Nm, que a lo mejor son buenos para biología, porque son blanditos, sin embargo tengo el problema que delta Z, la resolución en Z es de 5 Armstrong, es la más pequeña.
la peor, vamos, la más grande, o sea que es la peor. No puedo ver por debajo de eso. Entonces hay que tener cuidado. Por debajo, en materiales biológicos, a temperatura ambiente, en 0,02 newton metro, pues detalles por debajo de los 6 angstroms, de los 5 angstroms no los puedo ver. ¿De acuerdo? En cambio, si uso constantes duras, porque estoy viendo superficies pues, de un material, digamos, no biológico, pues no me preocupa mucho porque la resolución en Z es 0,2 Armstrong. ¿De acuerdo? Y fijaros que antes típicamente la que me mete el detector es 0,1 Armstrong. O sea, que estamos bien, podemos ver átomos. ¿Vale? Bueno, esto que es un inconveniente, que las palancas se estén moviendo enloquecida a cualquier temperatura y más temperatura, en el fondo yo lo uso para ajustar y calibrar las palancas. Si yo he diseñado mi aparato STM, esto hay que hacerlo siempre. O sea, un tipo que va a trabajar con STM o SPM, en este caso SPM, tiene que calibrar el aparato, porque no te puedes fiar de lo que te dice el comerciante que tiene tu cantilever de K, porque puede que por el procesado se haya dañado, se haya deteriorado, ha habido alguna reacción química, lo que sea. Hay que hacer esta caracterización siempre. ¿Cómo se hace? Se deja la palanca vibrar, como un trampolín que se está moviendo, y esa constante elástica me da una distribución, que es lo que está ahí en rojo. Y precisamente, yo desde la distribución la puedo relacionar con la K. ¿De acuerdo? Habéis visto antes que un medio de KT era igual a un medio de la K elástica por la desviación cuadrática media. Este es un ejemplo típico en el que de esa gráfica que veis ahí de ruido, yo puedo calcular la desviación típica, que es esa cantidad, que está en voltios, porque lo que estoy midiendo, fijaros, en voltios. Entonces, esto es un problema de traducción, ¿no? Aquí uno habla chino, otro ruso, tal, y entonces necesitas traductores. Bueno, lo que estamos midiendo es el voltaje que da los diodos, los fotodiodos, que eso indica una deflexión. Y luego la deflexión hay que traducir la fuerza. ¿De acuerdo? Entonces hay un sistema de 3 traductores ahí trabajando, 2 traductores, para poder dar fuerza en el voltaje que emite el fotodiodo. ¿De acuerdo? Eso no es trivial, pero bueno, ahí hay veces que si te confundes, uno de los 2 traductores funciona mal, pues has liado el aparato. Entonces, en este caso, podemos trabajar con la desviación típica en Z, pero la mido en voltios, eso no hay que asustarse. Sencillamente estoy viendo en la medida natural que me la da el aparato, el fotodiodo. Luego yo puedo ver el factor de calibrado de ese fotodiodo, ¿de acuerdo? Eso se hace apretando la punta sobre la muestra para ver en el régimen que se llama lineal, de deformación lineal, cuánto voltaje me da el diodo por cada nanómetro que se deflexiona, ¿de acuerdo? Eso me da el calibrado. Y luego lo que se hace es calcular la desviación y con esta cantidad puesta en nanómetros se aplica la formulita y te da la constante elástica. Bueno, en este caso era un cantilever, una palanquita de 0,05, pero cuando tú la mides es 0,0412. Y ese es el número con el que tienes que trabajar. ¿De acuerdo? Hay técnicas más sofisticadas de calibrado. El método de Sader consiste en hacer un análisis espectral del ruido. Es decir, que de esto que habéis visto antes, uno hace lo que se llama la transformada de Fourier y saca las frecuencias. Es decir, si uno hace la transformada de Fourier, y cuanto más ingenieros haya, mejor para entender esto. Si uno hace la transformada de Fourier, de acuerdo, de todo el ruido, obtiene este gráfico que te dice cómo va la amplitud con la frecuencia. Y este gráfico da mucha información, porque te dice a qué frecuencia vibra la palanca de forma natural, y ahí puedes sacar la K, ¿de acuerdo?, automáticamente, y te da lo que se llama el factor de calidad, que tiene que ver con el amortiguamiento que tiene la pantalla, la palanca, perdón. La palanquita siempre tiene unos amortiguamientos que vienen pues de estar mal soldada, del entorno. Cuanto mejor, más afilado sea, como si llega a ser una delta, es que el factor de calidad es estupendo. Pero cuanto más ancho es, pues peor es el factor de calidad. Eso veremos que es muy importante. Bueno, y de aquí podemos sacar mucha información, el factor de calidad, la frecuencia de la palanquita. Todo esto es un trabajo que hay que hacer antes de ponerse a medir. Incluso hay una página web del propio Sader donde tú metes los parámetros que has medido y te saca la constante que acabas de medir. ¿No? Bueno, esto es un tipo que se especializó en caracterizar palancas. Es el método Sader.
Bueno, ya tengo el aparato, ya puedo empezar a medir. ¿Qué es lo que hago primero? Pues como los niños pequeños, jugar a tocar la superficie, alejarme, separarme. Y lo que hago es hacer medidas de la fuerza frente al desplazamiento. El gráfico que hay a la izquierda es una medida fuerza-desplazamiento y a la derecha van saliendo las distintas escenas. Cuando yo estoy muy lejos, arriba a la derecha, pues la punta y el sustrato no se ven, no se quieren, ni se odian, están allí. Entonces yo voy acercando linealmente la punta a la muestra y no hay fuerza. ¿De acuerdo? La curva verde. Pero en un momento dado, empieza una pequeña deflexión, ¿de acuerdo? Según la intensidad, si es de largo alcance empieza muy lejos, o si es de corto alcance empieza muy cerca. Y en un momento dado hay una inestabilidad y la punta colapsa con la superficie. Entra en contacto, que es ese pequeño salto verde que veis ahí, el punto A. Una vez que ya ha entrado en contacto, puedo seguir apretando y veis que la curva se va deformando, la palanca se va deformando y tiene un régimen lineal, ¿de acuerdo? Claro, si es material biológico, tened cuidado, porque lo que estoy haciendo es perforar la muestra. Si es una cerámica, pues le da lo mismo. Lo que se está a lo mejor dañando es la punta, ¿de acuerdo? Entonces, paro de hacer esa penetración, pues no sé, cuando estoy 20 nanómetros de deflexión, no de profundidad, sino que lo que se ha doblado la punta es 20 nanómetros, pues voy marcha atrás. Suele ocurrir, por ejemplo, imaginaros que la punta se ha quedado herida porque hay un proceso de soldadura, metal-metal, una unión. Pues ¿qué ocurre? Que cuando yo empiezo a retraer hacia atrás la palanca, se queda pegada. Y entonces hay lo que se llama una histéresis, y es que durante mucho más tiempo la punta se queda pegada. ¿De acuerdo? ¿Hasta qué? Hasta que hay fuerza suficiente por parte de la palanca para poderla despegar de golpe. Bueno, y ese es el salto D. Eso se llama el salto de fuera de contacto. Por ejemplo, si hay agua, uno acerca la punta y de golpe aparece un menisco que se pega. Y luego ese menisco me cuesta mucho romperlo. ¿De acuerdo? Y finalmente lo rompo. ¿De acuerdo? Pero cuando veo el salto, lo que veo es lo que me cuesta romper un menisco. ¿Vale? Eso ya veréis que también es interesante. ¿Cómo se ve esto en una pantalla de osciloscopio? De verdad. Bueno, eso que veis ahí sería toda la fase de este acercamiento vista en el osciloscopio. Primero tenéis la línea negra horizontal con las flechas rojas, se ve el salto a contacto, se ve el intento de penetración en el material, que no se consigue. Si se consiguiese, bajaría algunos escalones, se habría una especie de rupturas allí, ¿de acuerdo? Y luego se ve que en la retracción, aunque yo me intento ir, la punta se queda pegada hasta el punto C y de repente salta. Claro, al saltar la palanquita, como es un trampolín, oscila. Entonces se ve todo el abanico de la oscilación. Esa fuerza de adhesión que estáis viendo allí me permite, por ejemplo, calcular cuál es la forma, el tipo de menisco que tengo de agua formado si lo que tengo es un menisco de agua. ¿De acuerdo? Aquí tengo mucha información. Tengo información sobre en qué momento aparece la interacción entre la punta y entre mi sonda y la superficie. En qué momento esa interacción es mayor que un cierto valor dado que produce la inestabilidad y es el salto. Si el material cuando empieza a ser presionado se deforma o no se deforma. ¿Cuánto tiempo dura la formación de el agarrar la punta por parte de la muestra que no quiere que se vaya, ya sea por el menisco o por lo que sea? ¿Cuánto dura ese? ¿Cuál es la distancia en la que eso ocurre? Y luego la magnitud de los saltos. Y eso lo puedo hacer para cada uno de los puntos de la superficie que yo visite. Es decir, lo importante de estas herramientas es que yo esto lo hago en cada uno de esos puntos y tengo un mapa de lo que quiera. El mapa de la magnitud salto, el mapa de la magnitud salto a contacto, el mapa de la magnitud pendiente, el mapa, lo que quiera. Pero hay que hacerlo en cada punto. Eso implica manejar muchos datos y analizarlos en tiempo real muy rápido. Esa es otra de las grandes ventajas de la electrónica. Bueno, esto sería cómo se calibra la fuerza. ¿De acuerdo? No voy a entrar en más detalles. Pues cuando uno está en la zona de presión, uno sabe cuánto voltaje tiene que aplicar al piezoeléctrico, cuánto lo desplaza, ¿de acuerdo? Y uno va viendo, pues es una manera de saber cuáles son los voltajes que corresponden por desplazamiento. Estas son partes técnicas. Bueno, esto es otra parte
Esto es una marca española que es justo un spin-off de la Universidad Autónoma, pues es la cabeza de un microscopio STM, para que lo veáis, el que es comercial para trabajar al aire libre, o una FM en este caso, un microscopio de fuerzas, y ocupan prácticamente, pues nada, pues como una 10 por 10 centímetros. Incluso hay una marca que se llama Freeway, que hace AFMs comerciales para colegios ya, en Alemania, que ya hay en los institutos de secundaria hay AFMs para poder trabajar en clase, o STMs en este caso, y la caja, pues la ves y es como una cajetilla de tabaco. No es más grande que eso. Estos serían distintas vistas de los aparatos. Esto sería un modelo macroscópico de una FM, ¿de acuerdo? Que uno puede simular con piezas lo que es la punta y demás, es un para jugar, con imanes y tal. Y también puede hacer algo muy parecido con Lego. Hay un grupo, una página web que está ahí abajo, donde uno puede hacerse una FM con Lego. Y funciona por lo visto. ¿De acuerdo? Entonces, es bastante complicado, no es una receta. Es como para un trabajo de ingeniería de una facultad norteamericana, pues hizo una FM basado en un Lego. Están todas las instrucciones que uno las puede seguir. El modo de contacto. Bueno, ya tenemos una herramienta, y esa herramienta es muy poderosa, porque me permite acercarme a un sitio, medir magnitudes, pero ahora ya veréis a lo largo de lo que queda, que no sé lo que es, por cierto, cuando lleve una hora levantar la mano, cuando lleve hora y media también, para poder parar en un momento dado, los distintos modos de funcionamiento. El primero, el más trivial, modo de contacto. ¿Qué significa modo de contacto? Yo bajo la punta hasta que noto que entra en contacto, eso me da un nivel de fuerza, ¿de acuerdo? Y luego me empiezo a mover por la superficie intentando mantener siempre ese nivel de fuerza. En el STM lo que intento medir siempre es la corriente y aquí lo que mido es un nivel de fuerza. Yo lo arrastro. ¿De acuerdo? Y eso se hace. Es muy sencillo, uno hace barridos manteniendo fuerza constante, con la esperanza de que si hay un escalón, hay un abultamiento o hay un agujero, pues tu punta va siguiendo un nivel de fuerza continuo. Vuelve a tener otra vez la electrónica de por medio para mantener esto. La retroalimentación, aquí es muy importante el tema de retroalimentación, porque cada vez que yo doy un paso a la derecha o a la izquierda, en el nuevo punto la fuerza ha cambiado. Y si la fuerza ha cambiado a crecer o a disminuir, hay que decirle a la palanca de alguna manera que te retires o te acerques para disminuir o aumentar el nivel de fuerza, según lo que corresponda. Pero ¿qué pasa? Hay muchas formas de hacer ese acercamiento. Por ejemplo, si lo hago muy abruptamente, puede ocurrir que a lo mejor el sistema se me despegue. Entonces, hay muchos modos internos de funcionamiento que tienen que ver con la manera en que cuando yo avanzo, si yo hago muy rápido el avance, XY, y me muevo muy rápido hacia los lados, puedo encontrarme con problemas de que si aumenta de golpe mucho o baja o algo abrupto, el sistema no me da buenas medidas porque entra en fase inestable. Que se me están acabando las pilas a mí o al... Me voy a sacar de la pila. Al aparato. ¿Te lo habías cambiado ahora? ¿Ha durado o ya estaba vieja la pila? Sí. Bueno. Os pongo aquí en esta transparencia, os ilustro la empresa española Nanotech, que fabrica microscopios, ¿de acuerdo? Que tiene una cosa que es una estrategia comercial un poco enloquecida, que el software que gestiona los aparatos es gratuito y se lo puede descargar uno. ¿Y eso qué significa? Que uno puede ver rápidamente, sin necesidad de comprar un aparato, cómo funciona un software de este estilo. Y vienen imágenes ficticias, ¿de acuerdo? Virtuales, como si fueran adquiridas por el experimento y te permite saber cómo hacer curvas de nivel, cómo hacer distancias y estás en una suite que es estar trabajando con el AFM o el STM sin trabajar realmente con el aparato, ¿de acuerdo? En un modo. Y también permite ver uno lo complejo que es esto, que es como empieza a ser casi como la cabina de un avión, ¿no? Es decir, de botones y cosas que hay, de opciones. Y entonces requiere su entrenamiento. Sobre el tema de un FM, ¿cuánto podemos ver a la derecha o a la izquierda? La resolución lateral. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un modelo físico muy antiguo, es el modelo de Hertz,
que corresponde a dos esferas o una esfera y un plano con constantes elásticas distintas, cómo se pegan. Y hay una fórmula, que la podéis ver más o menos aquí, en lo que dice cómo es, en función de lo que se compriman los dos objetos y sus módulos de Young, cuál es la superficie, ¿de acuerdo?, que abarca. ¿Y eso para qué sirve? Pues realmente cuando la punta toca una superficie en modo contacto, la está deformando, siempre. Y lo que yo puedo ver básicamente tiene que ver con el tamaño de la punta y la deformación que induce esa punta. El módulo de Hertz me dice que el diámetro de la deformación que induce mi contacto está relacionado con los parámetros elásticos de la punta y de la superficie. ¿De acuerdo? Y de la superficie. Y entonces, típicamente, lo que se puede ver es que la resolución lateral está entre 0,15 nanómetros o 1 nanómetro, que es mucho menos que la del STM, ¿de acuerdo? En general. Es decir, es muy difícil ver átomos, pero sí cosas de 1 nanómetro pues, tranquilamente. ¿Qué problemas pasan en el modo contacto? Que si yo quiero ver, por ejemplo, una cadena de ADN sobre la superficie, me la llevo. Luego este modo de contacto, si el material, si hay sobre el sustrato hay una muestra que yo es la que quiero ver, y es una proteína, una membrana, un ADN, es muy probable que lo deteriore. Lo puedo romper o llevármelo a rastras. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar otros métodos, ¿de acuerdo?, diferentes. Aquí veis qué diferencia hay de ver los mismos objetos con dos radios distintos de punta. Para que veáis que en función del radio de la punta, si tengo una punta mala o una punta que por ser un manazas la he chocado con la superficie y su radio ha cambiado, las imágenes de golpe empiezan a salir peor. ¿De acuerdo? Se hacen más anchas. ¿De acuerdo? Es como que le entrase miopía de golpe a la FM. Se la ha inducido. ¿De acuerdo? Y que luego hay que tener mucho cuidado con la interpretación de las imágenes de AFM. En este caso estáis viendo, esto es una imagen AFM de grafito, ¿de acuerdo?, altamente orientado, donde veis la estructura del grafito que son hexágonos y no es lo que espera ver el grafito hexagonal. Pero sin embargo esta estructura cuando se ve con STM está llena de defectos y cuando se ve con el AFM no hay defectos. ¿Por qué? Porque la punta al ser muy grande, los defectos, por así decirlo, los promedia. Entonces es de una interacción promedio, que es verdad que a medida que te desplazas siempre es hexagonal, pero es la suma de muchos átomos de que hay por debajo. Y entonces esta resolución es una falsa resolución atómica. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado cuando uno interpreta imágenes. Por eso cualquier profesión, aunque parezca que te venden un aparato que es comercial y es darle a los botones o microscopio de transmisión, es que ser un buen microscopista electrónico o un buen microscopista, en este caso de este campo cercano, es que implica mucho know-how para saber detectar todo este tipo de trucos que pueden aparecer, problemas que pueden aparecer. Los modos dinámicos. ¿Qué son modos dinámicos? Modos en los que, para evitar entrar en contacto, yo intento hacer un acercamiento a la punta, a la superficie, vibrando el cantilever, la palanca, y de lo que cambia la vibración, detectar qué es lo que está pasando debajo, sin tocar. Esto es un poco mágico, pero funciona. ¿Cómo se hace esto? Pues, bueno, uno puede resolver todas las ecuaciones del movimiento de una palanca, lo veis ahí abajo. Es decir, abajo tenéis lo que se llama la frecuencia de resonancia. Esto es un modelo muy sencillo, de segundo de carrera, no debe ser, o de primero de carrera, el oscilador armónico amortiguado. Pues todo lo que sabe ese know-how se aplica al oscilador, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vais a ver aquí. Primero, cuando acercáis una palanca, lo primero que vais a ver es que si os ponéis a cierta distancia, la palanca tiene una frecuencia de resonancia, lejos de la muestra. Pero cuando me voy a acercar a la muestra, lo primero que se va a ver es que la frecuencia de resonancia de ese nuevo sistema es distinta. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Esto lo vais a ver, por ejemplo, en esta gráfica. Estas son imágenes reales sacadas de una FM. En la imagen de la izquierda, la que he visto antes, modo contacto. La imagen de la derecha es diferente. Es una palanca que se acerca vibrando, ¿de acuerdo? Por eso hay una oscilación grande. Y cuando me estoy acercando veo una cosa curiosa, y es que la amplitud, estando a la misma frecuencia, la amplitud cambia. Antes de entrar en contacto.
Y luego se produce el salto, donde tiene que producirse, y aunque esté vibrando la palanca, cuando están pegados, que es esa zona que sube, y luego cuando hago la retracción, pues vuelve a pasar lo mismo hasta que sale en ese punto que hay abajo, sale del contacto. Pero es muy importante darse cuenta que hay una región, ¿de acuerdo? Hay una región donde la amplitud de la vibración que yo estoy induciendo desde fuera cambia antes de tocar. Como lo veis ahí. Bueno, esa zona es la que se llama en esta gráfica la zona B. La zona B es la zona en la que... ¿Y qué es esa zona? Es la zona donde hay interacción entre la punta y la muestra. En la zona A no se ven, no se detectan, y en la zona B de golpe cambia. Bueno, ¿y esto por qué es? Aquí viene una parte de rollo matemático, que está aquí precisamente para ahorraros hacerlo vosotros, pero si lo repetís está bien. Y consiste en lo siguiente. Cuando yo tengo un potencial de esta forma, ¿de acuerdo? Hay una amplitud de oscilación, ¿de acuerdo? De la palanca, pero en realidad ahora el nuevo potencial al que está sometido el sistema es la vibración que esfuerzo más el potencial. Pero desde el punto de vista, esto es equivalente a que aparece una nueva constante efectiva, que era la constante antigua, más este término de ahí abajo, que es la derivada respecto de z de la fuerza. Por ejemplo, si la derivada es, si la fuerza es plana, si la fuerza fuera constante, ¿de acuerdo? La oscilación en ese periodo no cambia, esta derivada es cero, entonces la frecuencia no tiene que cambiar. Pero si la pendiente es muy grande, de la fuerza de interacción, cambiaría mucho. Lo salto. ¿Todo eso en qué se traduce? La gráfica que hay aquí abajo a la derecha. Yo hago el experimento a una distancia donde no hay interacción. Y entonces puedo calcular para todas las frecuencias cuál es la amplitud que espero. ¿Vale? Hay un pico que es la resonancia, hay una anchura que viene a darme el factor de calidad y hago el experimento. Y ahora me voy un poco más cerca y hago el mismo experimento. Para cada frecuencia veo cómo es la amplitud. ¿Y qué ocurre? Me da otra curva, pero desplazada. Ha habido un cambio en la resonancia. Y ese cambio es proporcional, esa separación, esa frecuencia es proporcional a la derivada de la fuerza de interacción. Esto es bastante interesante, porque si yo me voy y hago el experimento a muchas distancias de separación, como tengo la derivada de la fuerza en cada punto, puedo hacer un mapa de la fuerza, haciendo la integral de lo que acabo. ¿Lo veis? Si el desplazamiento es la derivada, calculo la derivada en cada punto y luego con una fórmula que es la integral vuelvo a reconstruir la fuerza a partir de la derivada. Eso es lo que se hace abajo. Esto es una punta metálica sobre una superficie sin potencial aplicado entre las dos. Y entonces da lo mismo a la distancia a la que esté porque no se ven. Pero si yo enchufo el potencial entre las dos y una fuerza electrostática, ¿veis lo que ocurre con la curva de la resonancia? Se va desplazando. Y cuanto más cerca estás, como la fuerza es más grande, y la derivada es más grande, mejor dicho, más grande es el salto. Bueno, ¿qué hacen los modos dinámicos? Los modos dinámicos fijan como magnitud STM, fija la corriente túnel. Modo de contacto fija un valor de la deflexión, una fuerza. Los modos dinámicos fijan la amplitud de oscilación. Esto es muy sofisticado ya, ¿eh? Es decir, que tú lo que haces es que barres una superficie y vas oscilando, tú fijas que sea un nanómetro de oscilación y sabes que cuando llegas a una zona que está más cerca, como la distancia cambia, la interacción cambia y ¿qué le ocurre a la frecuencia? A la amplitud, que va a cambiar. Entonces tú le dices al sistema que se vaya a otra posición para que recupere la amplitud antigua. Y todo esto lo hace sin tocar la muestra, con lo cual la muestra no se daña. Por eso todos los modos de biología son dinámicos. Pero son muy complicados de trabajar, porque ya tienes que trabajar con la oscilación. Se puede sacar información incluso del desfase, porque yo le meto una onda, seno de omega t, y esto me sale un seno de omega t más phi, con otra amplitud. Y ese phi, pues ese desfase ya es información del sistema. Y se puede hacer un mapa de la fase del desfase, que está relacionado con la constante elástica del material.
Entonces puedes hacer mapas de muchas cosas. Y en concreto, lo que quieres ver, por ejemplo, pues ADN sobre una superficie. En este caso lo que tenéis es una molécula de ADN, una cadena de ADN sobre una superficie. Pero esto, si lo intentéis hacer con modo de contacto, como ya veréis luego, no funciona. Otro modo, el modo jumping. Este es un modo parecido al de antes, a ver si esto me sale, en el que tiene una muestra, biológica o no, y lo que hace es una especie de máquina de coser, de estas antiguas, en la que, bueno, esto no es más. Es un intento, en vez de ser el modo de amplitud, es un modo en el que en cada punto recojo información de la muestra, toda la información que os he visto. Pero tiene el problema de que puede tocar, si no le pongo el freno. ¿De acuerdo? Entonces el modo jumping en estos sistemas es peligroso. Bueno, esto se hace en tiempo real, ¿eh? Es decir, una imagen de 1000 por 1000 píxeles, dice que tienes 1.000.000 de puntos donde haces todo esto. Y por cada punto puedes recoger toda la información de toda esta curva. ¿De acuerdo? Bueno, ¿para qué sirve el modo jumping esencialmente? Como puede recoger información de toda la curva, una de las cosas que más mide en el caso de que hay líquidos es la adhesión, lo que es el cuello de adhesión del agua. ¿De acuerdo? Lo que veis, el salto este grande que había fuera de contacto. ¿Y eso por qué es útil en biología? Porque en biología hay regiones que son hidrófobas y otras que son hidrofílicas. Entonces, si tú tienes un sistema formado por dos regiones, que el agua se comporta de forma distinta, en uno hay más agua que en otro, en uno no hay, y la adhesión, o sea, y el cuello de agua será distinto, en uno habrá y en otro habrá. Y eso me permite a mí distinguir con ese tipo de herramientas regiones hidrofóbicas e hidrofílicas. Me permite hacer mapas de adhesión. ¿De acuerdo? Y eso lo que me demuestra es la afinidad que hay en el sustrato por el agua. En este caso, pues esta es la molécula que hay, por ejemplo, y fijaros lo que quiero ver. Hay dos topografías, está el mapa de adhesión, el mapa de topografía, y a ver si sale la siguiente, que parece que está... Esta. Bueno, por el hecho de que esta molécula esté tumbada o esté vertical, cambia la reacción de la punta frente a este sustrato. Y esto se ve en topografía, es decir, viendo la altura, pero también se puede ver en el mapa de adhesión. Fijaros por qué hay zonas blancas, porque allí no hay agua, es como que no hay fuerza, no ve nada. Entonces el mapa de adhesión te dice en qué zonas hay agua y en qué zonas no hay agua. Y puedes distinguir zonas que estén ordenadas o no ordenadas. En este caso, el ser hidrofóbico o no hidrofóbico depende de si están las moléculas perpendiculares o giradas o rotadas. Bueno, se pueden hacer mapas de temperatura, etcétera. Voy a entrar. Bueno, ¿qué le pasa a los seres vivos que queremos ver habitualmente? Pues que el medio es un líquido. Nosotros estamos trabajando con técnicas de AFM o STM, en ultrato vacío en el caso STM, y al aire en AFM. Pero en realidad, las células están vivas, o las mitocondrias, lo que quieran, un ribosoma, una proteína, el ADN está en medio líquido. Entonces hay un truco, consiste en meter la punta en una gota, ¿de acuerdo? Y ver lo que pasa, pero eso es muy complicado porque el agua sube por las paredes de la punta. Bueno, ¿cuál es la última tendencia desde hace ya 10 años? Trabajar con todo el STM metido en el líquido. ¿De acuerdo? Una celda líquida. Es decir, la cabeza, la punta, la palanca, todo está en un líquido. Es como estar trabajando con el STM en la piscina. ¿De acuerdo? Entonces eso es el trabajo de celdas líquidas. ¿En qué consiste? En que todo el dispositivo está sumergido. ¿Vale? Bueno, ¿qué problema tiene? ¿Qué ventajas tiene? Por ejemplo, pues esto sería una proteína como se ve en medio líquido, y esto es una proteína trabajando. Es decir, esta membrana, en este caso esta proteína de membrana, que son las que forman los canales iónicos, están viéndose en tiempo real. Y se puede ver cómo se abren o se cierran. O sea, nosotros tenemos una técnica que es capaz de estar distinguiendo cómo funcionan las cosas en tiempo real en biología. Esto sería una imagen de STM de algo parecido, en este caso ADN, pero en modo contacto, que se ve nada. ¿De acuerdo? Y es lo que decía. ¿Qué problema con los líquidos? Pues mirad, este es el problema. Que cuando uno hace la curva fuerza-distancia, esta que era tan bonita antes,
con salto a contacto y demás, es un poco más aburrida, tiene menos información. Claro, entre otras cosas porque no se forma el menisco de agua, porque no hay agua para formar el menisco, o sea, todo es agua. Entonces, es más difícil sacar información. Se hace todo mucho más aburrido, los detalles de la curva. ¿De acuerdo? Es como que el agua ralentiza todo el proceso del movimiento de la palanca. Entonces hay que tener mucho más cuidado para sacar información. Bueno, esto es un informe para que veáis cómo se trabaja en jumping mode, en contacto y jumping mode, y ver que en modo de jumping veis algo, pero en modo de contacto no ves nada porque te llevan las cosas. Bueno, no voy a poner la física otra vez, los modos líquidos, la física es la misma que antes, solo que hay amortiguamiento. Mucho amortiguamiento. Fijaros que ahora tenéis el AFM oscilando en un sitio donde hay agua. Pues es como si estás con las aletas en la piscina, que te cuesta mucho moverlo. Hay turbulencias, tú lanzas el agua y el agua interfiere porque rebota y contra el propio aparato. Entonces cambia la dinámica mucho, es muy complicada. Lo más importante es que estas gráficas de resonancia, cuando uno hace el experimento ahora, este experimento tan bonito de la resonancia con la frecuencia, de la amplitud de resonancia, resulta que ahora la amplitud, por estar en el medio líquido, cambia muchísimo. ¿De acuerdo? Cuanto mayor es la densidad del líquido, por ejemplo, más cambia. Esto es un experimento de verdad. La misma palanca metida al aire y de golpe en el STM inundado. ¿Qué dos cosas veis? Que la frecuencia de resonancia cambia, y mucho, y la amplitud de la curva también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde va a ser más fácil detectar cambios? Al aire siempre, porque cuando yo me voy de la resonancia, como es muy aguda, enseguida que me voy, cambia mucho. Pero en cambio en el agua, como la curva es casi plana, la campana, no hay manera de detectar bien esos cambios. Y le va a costar mucho al aparato detectarlos. Esto es lo mismo, pero de verdad, en el experimento, con ruido y todo. Para que veáis. Y de estos ajustes se sacan la frecuencia, factor de calidad, incluso cuando estemos en líquidos. ¿Qué diferencia hay entre aire y líquidos? Pues la que ponéis aquí. Cuando trabajáis en el aire, como la resonancia es muy aguda, los cambios se detectan muy bien, y en cambio cuando trabajas en agua, la resonancia es más plana y los cambios se detectan peor. En los líquidos no hay contacto, o sea, me refiero, no existe esto de un salto a contacto tampoco. Cuando te acercas la punta, se pega sin más, pero no hay una interacción, de acuerdo, que te lo haga arrastrar a contacto. Queda todo muy apantallado. Bueno, todas esas pegas que estoy poniendo significa que si yo quiero trabajar en un líquido, no quiero arrastrar la punta porque no quiero trabajar en contacto. No quiero trabajar en el modo jumping porque además ahora, como no hay adhesión ni nada, no tiene sentido, no hay esas curvas tan bonitas. Tengo que trabajar en vibración, ¿de acuerdo? Bueno, pues trabajar en vibración en líquido, como decimos en España, es un carajal. Porque tú acercas la punta vibrando, que es como si estuvieras batiendo las aletas cerca de la muestra, con el fluido que va y viene debajo del aparato, y entonces aparecen muchos modos extraños de vibración. Si uno hablara de una hélice de un avión, de un barco, de un submarino, se dice que entra en cavitación. ¿De acuerdo? Y todo eso es muy peligroso. Pues en este caso lo que ocurre es que es bastante complicado. Os voy a decir sencillamente que es tan complicado que incluso el sistema de excitación por piezoeléctricos hay que cambiarlo. Cuando trabaja en celda líquida ya no se usan piezoeléctricos para mover la palanca. ¿De acuerdo? Se usan acercamiento electrostático o magnético. Es decir, hay un pequeño imán y la muestra está sobre un pequeño imán y haciendo el electroimán tener polaridad norte o sur, pues tú puedes hacer que se acerque y la vibración se induce de otra manera, pero no con lo que es piezoeléctrico, porque los piezoeléctricos metían mucho ruido en el sistema. Y esto es lo que veis abajo. ¿Veis las resonancias que teníais antes tan divertidas de un pico? Bueno, cuando uno trabaja con piezoeléctricos en un medio líquido, ese es el espectro de vibración. Con eso yo no puedo sacar nada, no hay un pico, no hay un máximo, no hay nada. Es decir, si me voy un poquito de golpe crece, vuelvo a decrecer, no podría detectar nada. Bueno, entonces esto no es un buen modo de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, aún así, se han generado un montón de técnicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si el modo en vez de ser piezoeléctrico, tenéis acercamientos magnéticos o electrostáticos, las curvas de resonancia son así.
y por eso se cambia de modo. Entonces ya el término del acercamiento mediante piezoeléctrico, la excitación por piezoeléctrico de la palanca se ha cambiado a otra tecnología. Y esto sería el ejemplo. Bueno, sin entrar mucho en detalle, lo podréis ver porque está todo escrito, las fórmulas de la interacción cuando estás trabajando en modo dinámico se complican muchísimo, como veis aquí, aunque intenta aplicar el modo de Hertz. Y entonces, como se complica mucho la fórmula, la interpretación de los resultados se va complicando. Pero eso ya está incluido en los software. O sea, no hay que preocuparse. Ya se supone que si el software es bueno, todo ese trabajo de interpretación está hecho en el propio software. Este sería un ejemplo muy típico. Esto es, ¿qué le pasa a medida que haces la ampliación? ¿De acuerdo? Lo que hace la amplitud a medida que acercas a la muestra. Pero esto solo lo muestro para que veáis lo sofisticado que es esta herramienta. Cuando uno hace de esa amplitud, hace una ampliación, a su vez, y ve qué ocurre, salen este tipo de curvas, que no son senos puros, son senos con una pequeña pertuberancia. Esa pertuberancia es cuando hay la interacción, ¿de acuerdo? Que se está acercando mucho a la superficie. Bueno, y con una serie de ecuaciones se hace lo mismo, se saca la transformada de Fourier, se le aplica esto lo está haciendo en tiempo real la máquina. De esa información, se la transformada de Fourier, se le aplica un filtro de peine que se llama, para quitar las frecuencias que no me interesan, se suaviza y se reconstruye la señal. Y se obtiene la oscilación de verdad sin todo el ruido, sin todo. Bueno, todo esto lo está haciendo en tiempo real la máquina por cada punto, por cada región. Y de ahí es donde guarda la información para poder sacar la información. Y al final lo que te saca es eso de ahí, que es la interacción. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a entrar en más detalles porque eso está contado más o menos. Lo que quiero decir es que el sistema es muy sofisticado. Y luego lo siguiente que quiero contar es que, para que veáis cómo funciona, cuando uno tiene un líquido, las cosas son contrarias a lo que uno esperaría. Este tipo de puntas son muy diferentes. Una es corta con un pequeño cantilever, una pequeña punta, una es muy larga con una punta más grande. ¿De acuerdo? Podéis jugar a muchos tipos de puntas. Resulta que con la punta corta, si queréis ver, por ejemplo, un virus, lo podéis ver, un microtúbulo, lo podéis ver, pero si queréis ver con la punta larga, veis esto así de mal. Y la pregunta es, dices, ¿esto por qué? Porque en principio la palanca larga es la que tiene la constante elástica más floja. Y entonces sería mejor para ver. Pues justo al aire sí, pero en líquidos no. Es al revés. ¿Por qué? Porque como estás en modo de vibración, precisamente es la que más patalea, es la que hace el aleteo peor, entonces es peor, porque es la que tiene una dinámica más rara. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente cuando uno trabaja con material biológico, muchas cosas que son obvias para la gente que trabaja al aire en FM, resulta que el líquido cambia. Esto está explicado más o menos aquí. Básicamente se debe que en un caso el sistema está sobreamortiguado, en el de la palanca larga, y estás trabajando en un sistema donde ahí se pierden las resonancias, entonces no ves nada. ¿De acuerdo? Entonces, esencialmente lo importante es que os deis cuenta de que en líquidos, cuando uno quiere trabajar con material biológico, algo tan inocente como adaptar las máquinas que trabajan a medio ambiente, al aire, no es trivial, nunca es trivial. Pero una vez conseguido, que se ha conseguido en los últimos 8 años, 9 años, son máquinas mucho más competitivas que los microscopios de transmisión o barrido electrónico, porque esas máquinas no trabajan con material biológico vivo. Entonces tú sí que puedes ya empezar a trabajar con material biológico vivo en tu máquina. Y por eso es lo que le da un gran valor añadido. Hay una tecnología complicada, se ha complicado, pero para obtener un objetivo que otros no pueden hacer. ¿De acuerdo? Y esto es lo que viene aquí. ¿Qué otros modos hay? Pues los modos de modulación de frecuencia. Los módulos de modulación de frecuencia significa que en este caso, cuando haces la oscilación, lo que le vas a pedir al material es que mantenga constante la amplitud, la fase y el shift de la frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú a tu máquina le puedes pedir que mantenga constante las cosas que quiera y ya ella verá lo que tiene que hacer para mantener eso constante. Y de esa información tú puedes ir sacando datos de la topografía, la constante elástica del material, muchas otras propiedades que si tienen una relación física con esas cosas que tú estás manteniendo constante.
¿De acuerdo? Con este tipo de herramientas ya se empieza a tener verdadera resolución atómica. Cuando se trabaja en métodos de modulación de frecuencia, ¿de acuerdo? No contacto, ya empiezas a tener, y aquí viene toda la referencia donde veis que ya empezáis a tener resolución atómica. Hay varias, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo, donde es que se ven hasta los defectos. Por eso sabe que es resolución atómica verdadera. Entonces, una FM ya ha logrado lo mismo que los STMs, ver átomos. Muy sofisticadamente, con unas técnicas que ya tienen muchos niveles de traducción. ¿De acuerdo? De complejidad. La última, que se ha desarrollado hace 3 años, se llama modo multifrecuencia. ¿Qué es un modo multifrecuencia? Bueno, yo tengo una palanquita que es mi cantilever que está vibrando en la que sea, la frecuencia. Tiene su frecuencia de resonancia, pero yo le puedo obligar a que esté en cualquier otra frecuencia, ¿no? Si está en la de resonancia es cuando la amplitud será mejor, ¿no? Pero yo puedo fastidiarle al cantilever y excitarle, igual que una cuerda de guitarra, yo puedo hacer que vibre en su estado fundamental y en su primer armónico, que habitualmente eso no lo quiero porque se llama una distorsión en música, y quiero que sea solo la nota, de verdad. Pues yo lo que hago es que excito 2 oscilaciones de la palanca, la fundamental y su primer armónico. Y eso es lo que viene ahí. Excito 2 ondas. A una le puedo dar el peso del 50, el 80-20, ¿de acuerdo? Como una combinación lineal de 2 oscilaciones. Yo se las aplico. Como conozco las resonancias de la palanca, le hago trabajar simultáneamente en las 2. Con una hago todo el proceso de feedback y con la otra estoy... Y cuando luego analizo la vuelta, lo que me viene en la otra frecuencia me da otra información. Y hay gente que trabaja con 4 frecuencias y cada frecuencia te determina una información de una. Entonces, de una sola medida sacan mucha información. ¿De acuerdo? Y eso es un método ya muy sofisticado. Es sofisticado, y para que veáis, esto se hace en gente del entorno de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando uno publica un artículo, puede también patentar la forma en la que estos modos funcionan. ¿De acuerdo? Estos modos ya están patentados, están funcionando en una empresa norteamericana. Los modos de trabajo. O sea, que no solo es que uno pueda publicar, sino que incluso hasta recibe dinero por el inventarte estos modos de medida. Y dependiendo de lo que estés observando, se tienen que inventar muchas veces modos nuevos. Como hardware nuevo, como meter todo lo que tiene que ver con trabajar en líquidos implica un rediseño. Y es que, claro, son unas máquinas, los microscopios de transmisión los ves muy sólidos, ya tienen 80 años, 90 años de evolución. En cambio, nosotros estamos trabajando con máquinas que tienen apenas 25 años, 20 años, y todavía le queda mucho recorrido y se irán adaptando a todo lo que surja. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con las herramientas SFM? Litografía, ¿de acuerdo? El mapa de Asturias, el Quijote, litografía más avanzada para hacer dispositivos cuánticos, poder medir en un circuito cómo está distribuido el potencial, en este caso es una medida de campo electrostático, se llama Kelvin Probe cuando estás trabajando en el campo electrostático. Por ejemplo, en este caso de abajo veis como de la izquierda a la derecha de golpe se ha producido un cortocircuito, se ha roto y la caída de potencial que era uniforme en el hilo, de golpe se acumula en los 2 extremos del defecto. Y tú puedes saber dónde se ha roto de verdad el circuito. Que con microscopio de transmisión no se puede ver porque la resolución, si la ruptura es de un átomo o 2, no la puedes ver. Y tú aquí con este tipo de técnicas sí las puedes ver. Podéis ver, esto de aquí es una superficie magnética, unas celdas de óxido de aluminio anodizado, que forma hexágonos, rellenos como si fuera un relleno de comida, pues de átomos de níquel, y en cada una se forma una columna de níquel y puede estar orientado cara norte o cara sur. ¿De acuerdo? Es como una especie de... y cada uno es un bit. Y con un microscopio de fuerzas magnéticas tú puedes detectar si es la cara norte o la cara sur. Los amarillos, cara norte, los que están negros, cara sur. ¿De acuerdo? E incluso con el propio microscopio voltearlos. Podemos saber ya no solamente con las técnicas de multifrecuencia los átomos, sino qué tipo de átomos son. Eso es hacer ya espectroscopía. ¿De acuerdo? Esto es una publicación en Nature de hace un par de años de gente de la Autónoma de Madrid que trabaja en esos temas y ya puedes identificar no solo la topografía, sino saber qué átomos se tratan en una aleación. Se puede utilizar para hacer dispositivos de lectura, de almacenamiento masivo, usando cientos de cabezas para escribir y leer, bits en este caso, agujeros, que son bits, y como sensores. Es otra de las líneas que yo no os contaré, pero como sensores.
o como balanzas. ¿Por qué como balanzas? Porque como la frecuencia de vibración es muy sensible al cambio de la geometría, si tú pones una cierta cantidad de materia en el extremo, la frecuencia cambia. Y eso lo puedes medir. ¿Qué podemos medir? Un átomo de masa. O sea, la masa de un átomo se puede medir, porque se puede detectar cuánto cambia la frecuencia de resonancia cuando un átomo se pone en esa chapita de oro. ¿De acuerdo? Entonces, son herramientas que dan mucho juego. Fruto de este juego está todo lo que se llama el SNOM, material biológico, ¿de acuerdo? O sea, la propagación de luz. ¿Y por qué se usa mucho en biología? Porque en biología también se trabaja con marcadores fluorescentes. Y el tener un SNOM te permite tener simultáneamente medidas de fuerzas, porque ya los SNOM van metidos en fuerzas, son microscopios de fuerzas atómicas y que también captan luz. Entonces tú puedes tener el doble contraste topográfico por el SNOM y de luminiscencia que te da información de en qué zona se encuentra el compuesto que tú quieres ver. Puedes hacer mapas de conductancia en celdas electroquímicas, tienes gente que trabaja en catálisis, ¿de acuerdo? Hacer medidas Raman, la gente que trabaja haciendo oscilaciones, viendo frecuencia Raman, oscilaciones de átomos, y eso se traduce en un espectro Raman, pues están combinados Raman AFM, con focal Raman AFM, con focal AFM, SEM AFM, TEM AFM, y ya intentas meter esto como una maquinaria más, ¿de acuerdo? Vuelvo a poner esto. ¿Qué hora es? Que no... ¿Qué hora acaba esto? ¿Hay 10? 12:30. Vale, quedan 10 minutos. Vamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la FM en biología? Y esto ya continuaremos mañana, pero vamos a iniciarlo. Hay muchas líneas. Si uno pone la palabra Atomic Force Microscopy, que salen decenas de miles de artículos, y pone cualquier cosa, membrana, proteína, ADN, ARN, microtúbulos, ¿qué es esto? Le salen miles de artículos. Es decir, no es que uno o dos, es que es una herramienta de caracterización que en los laboratorios está sustituyendo a la microscopía óptica. Porque la microscopía óptica te da juego hasta donde te da juego, pero para este tipo de cosas tienes que si quieres bajar por debajo de los 500 nanómetros, la luz no sirve. Y es que los fenómenos por escala celular dentro de una célula, que ocupa 2 micras, son todos en escala básicamente de decenas, centenares de nanómetros, como los virus, los ribosomas, las membranas, todo está en ese tamaño. Entonces el biólogo es frustrante la microscopía óptica porque llega hasta donde llega. Y en cambio esto te da un margen para poder ir más allá. No es que una desaparezca, al revés, se complementan. ¿De acuerdo? Como pasa con la microscopía de transmisión, ninguna se ha sustituido a otra. Al revés, lo que suele ocurrir es que cuando aparece una técnica nueva, por ejemplo en microscopía de transmisión electrónica, no había resolución atómica o era muy complicado, pero cuando aparecieron los microscopios de efecto túnel, todos tuvieron que correr rápido para poder competir con el STM, y ahora los microscopios Titan tienen resolución atómica, porque han corrido mucho para poder compensar un mercado que se le estaba escapando en la otra dirección. Han metido la corrección de aberraciones, etcétera, y ahora se ven también átomos con el TEM. ¿De acuerdo? Pero, claro, no de material bio, porque no puedes meter en la cámara del TEM material biológico. ¿De acuerdo? A no ser que lo metalices, pero entonces si lo metalizas es que están muertos. O sea, entonces no hay manera. Entonces, esto es una interacción y entonces uno lo que hace es que le da con toda la instrumentación que tiene un laboratorio a la muestra. Los microtúbulos, ¿por qué son importantes los microtúbulos? Voy a poner algunos ejemplos seleccionados. Los microtúbulos, en concreto la alfa-tubulina y la beta-tubulina, forman estos microtúbulos que se encuentran en las conexiones neuronales. Y la degeneración de estos, del transporte de ciertas proteínas o la acumulación de ciertas proteínas, tau, en estos microtúbulos, es el responsable del Alzheimer. Cuando sale una enfermedad como el Alzheimer entra en la palestra, pues todo el mundo le da con las tecnologías que tiene. Los que tienen microscopios ópticos pues lo verán con fluorescencia o con focal, lo que puedan, y la gente que tiene AFM, pues con AFM, y cada uno empieza a aproximarse. Estas imágenes que veis aquí son imágenes de microtúbulos imágenes de AFM de microtúbulos. Y tú puedes ver exactamente pues cómo están las proteínas alineadas, la estructura, y esto es un acceso que habitualmente pues con el TEM cuesta muchísimo verlos. ¿De acuerdo? Puedes ver la topología y lo que es más importante,
puedes ver lo que le ocurre a la membrana en presencia de kinesina o tau, que es lo que le interesa a la gente. ¿De acuerdo? Saber cómo, y no solo saber, sino dónde se acumula. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de la molécula tau, puede distinguir si está acumulada en un cierto sitio o en otro. ¿De acuerdo? Todo esto se hace porque pensando en que si tú conoces el sitio donde está acumulada, a lo mejor un día puedes diseñar una estrategia para que allí no se acumule el fármaco correspondiente. Pero primero hay que saber dónde está. Si no lo sabes, entonces estas técnicas te permiten ya empezar de manera directa o indirecta a saber dónde una proteína se pone encima del microtúbulo. Y eso tiene mucho valor desde el punto de vista de la farmacia. Entonces, esto es un ejemplo, pero de microtúbulos, kinesinas, hay como 5.000 artículos, en los cuales muchos ya tienen esa AFM metido como herramienta. E incluso cómo la kinesina se desplaza por encima del... O sea, eso está visto, con pinzas ópticas, que son herencia en el fondo también de las técnicas locales, de sonda local. O sea que todo ese tipo de herramientas combinadas dan mucho juego. Aquí es donde podéis ver qué diferencia habría en altura. Esto es un modelo que ayuda al experimento. ¿Qué diferencia hay en altura entre que esté ubicada la molécula tau en un sitio o en otro? Y cómo entonces lo comparas con el experimento para poder decidir si están digamos, en la zona de canales o en la zona superior. Entonces quería saber dónde puede encontrarse. Y puedes decir, pues no está ahí, sí está ahí. Y ponemos artículos por poner algunos. En concreto es que os pongo estos porque algunos de ellos son de Pedro José de Pablo, que es el que me pasó las transparencias y que trabajó en un grupo en Holanda muy potente y luego vino a España, ¿de acuerdo? Bueno, trabajos en virus, que eso lo contaré el próximo día. Trabajos en proteínas. En ese trabajo en proteínas podéis ver que en este caso la bacteriodoscopina pues forma un cristal en la membrana púrpura y forma un cristal. Y es tan rígido que se puede medir con contacto. Pero si se hace una mutación y estas proteínas se separan mucho en la membrana, empieza a ser muy blando el material, ¿de acuerdo? Como zonas duras, donde están la proteína separada de la membrana. Y si ya empiezan a estar muy separadas, resulta que ya cuando haces el modo contacto, esto lo rompes. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero en este caso se pueden ver ese tipo de fuerzas, ver este cristal. Y lo que es más importante, ahí veis un defecto que ahí no estaba. Esto no es un defecto que ahí no estaba, sino que una persona ha funcionalizado la punta con una proteína capaz de reconocer a la que está en el sustrato, una enzima en este caso, la ha acercado, la ha estirado y se ha llevado la proteína, pero se la lleva desenrollándose. O sea, la proteína que está ahí atascada, la proteína está ahí con su forma 3D, pues, o sea, que la proteína sea 3D, ¿no? Pero es una cadena. Y esa cadena, pues lo que pasa es que tú le estás forzando a desenrollarse. Y estas estructuras que se ven de pico es cada vez que, como tiene varias envueltas, cada vez que hay un acodaje o cada vez se aparece como que está desenredando, digamos, la maraña, en este caso, cada vez que se produce un desenredo de la proteína, que está en la estructura tridimensional y va a pasar a lineal, porque ya lo había hecho al revés, digamos, pues cada vez que tienes un salto de este estilo, pues aparece un pico en la fuerza. Entonces tú puedes medir la distancia típica entre la que están esas estructuras que producen. ¿De acuerdo? O sea, esto se ha usado muchísimo. Proteína que puede estar anclada o bien a un sustrato, porque tú la ancles, o de forma natural a una membrana, proteína que se le puede hacer esto. Y entonces tienes un margen muy grande. Habitualmente trabajamos en líquidos, pero también se puede trabajar al aire en estos casos, ¿eh? O sea, hay algunas sustancias que trabajan al aire. Esto, por ejemplo, es una observación de cómo interacciona ADN con una proteína. Tú tienes ADN formando en disolución y está formando una cadena. Y de golpe que introduces una proteína en el material y la proteína lo que fuerza es a que el ADN forma un tumulto, hay un cúmulo. Una estructura enrollada un poco desordenada. Y esto se puede ver en tiempo real. E incluso va cambiando la concentración de la sustancia, en este caso es la proteína BF2, cambiando esa proteína, puedes quitar del sistema y la remuevas para la evolución del sistema. Y tú puedes controlar el ritmo, ¿de acuerdo? Puedes observar cómo trabajan proteínas con ADN, en este caso. Fijaros cómo son fotos ya un poco antiguas, pero se van
cómo pues tú puedes tener incluso ver cómo funciona un ribosomo y las cadenas que estás metiendo y ver cómo una se va encogiendo porque es como una máquina que ya está haciendo la producción de la proteína por otro lado y el ARN va pasando y tú puedes medir la longitud del ARN y entonces puedes saber a qué ritmo. O sea, ves en tiempo real el ritmo al que se produce una copia y hacer medidas de tiempo, de qué depende ese tiempo, de la temperatura, de la concentración de ciertas sustancias o no en el entorno celular. Puedes quitar un componente celular y ver que de golpe para el proceso el que está ocurriendo, o lo puedes acelerar aumentando la cantidad. Y todo este tipo de juego ahora le permite al biólogo jugar con ese tipo de estructuras dentro de la célula. Bien preparada una disolución, ¿de acuerdo? Esto es otro. Entonces, lo que quiero deciros con esto es que las cantidades, lo que abre a la biología molecular, biología celular, el AFM, las posibilidades son infinitas. Y que los mayores compradores hoy en día de AFM no son los físicos ni los químicos, son los biólogos. Porque es una herramienta que para ellos está haciendo indispensable. Y que además da mucho juego, porque luego permite otro tipo de cosas también, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacer litografía blanda y tal, que ya entraremos. Por ejemplo, la charla que habéis visto antes al final terminaba en polímeros. Los polímeros con una punta de FM a cierta temperatura se pueden deformar, pero la deformación es local. Entonces tú puedes utilizar el AFM pues, para escribir, pues, por hacer ciertas estructuras, agujeros, montañas, montículos sobre el polímero. ¿Y eso para qué sirve? Bueno, es que un disco, un DVD o un compact disc es así, es eso, polímero deformado. La idea es que las deformaciones típicas de un CD son micras, en un DVD son 500, 400 nanómetros y tú ya en el laboratorio las vas a hacer a 20 nanómetros sobre el polímero. Eso significa que si algún día tuvieras un DVD del futuro, automáticamente estás pensando en multiplicar a lo mejor por 10 la capacidad que hay ahora. Eso los laboratorios saben hacer con este tipo de herramientas. Falta el transferirlo a nivel industrial. Pero ya llegaremos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para que veáis, mañana seguiremos con un montón de aplicaciones más en biología que tienen que ver esencialmente con áreas ya muy biomédicas en algún caso. Veréis ejemplos de daños en glóbulos rojos debido a distintas enfermedades y ver cómo se puede monitorizar con imágenes que son así bastante bonitas. Y luego la última parte de la charla será el tema de cómo nosotros usamos el AFM, un grupo multidisciplinar, para trabajar en mecánica de virus. Pero no mecánica sencilla, sino haciendo mutaciones en los virus para inducir que su comportamiento mecánico sea distinto y poder jugar un poco a voluntad con los virus a partir de su código genético, poder decir, bueno, ahora quiero un virus más duro, más blando, que acumule más agua dentro, que menos agua. Y todo eso ya lo hacemos con los biólogos, pero la gente que lo mide son gente que trabaja en FM y luego la gente de física teórica lo que hacemos es hacer las simulaciones. Entonces son grupos multidisciplinares que trabajan. Yo no entiendo nada de biología, cuando la primera vez que hablo allí no entiendo a los biólogos porque mi biología viene de mi bachillerato, que no había ni lo que eran los codones, casi no estaba ni el ADN descubierto, como digo yo. Entonces, cuando tú te pones, pero claro, un biólogo tampoco sabe lo que es física cuántica y le habla de efecto túnel y no sabe de lo que estás hablando. Entonces, el primer año de trabajo es complejo, pero luego es muy rico, muy enriquecedor porque tienes que empezar a dominar materias distintas y es de estas sinergias donde siempre la nanotecnología da cosas más divertidas. O sea, pues si haces más lo mismo pero más pequeño es divertido, pero a lo mejor no es tan interesante. Pero si juntas cosas pequeñas de distintas personas, al final sí es muy interesante. Bueno, pues ya nos vemos mañana. Ahora tiempo para preguntas, si se queda alguien. Quiero hacer una pregunta. Cuando estás hablando del modo de adhesión, ¿el aparato te da el modo de adhesión o es la fuerza o se calcula? No, el aparato te da un mapa de adhesión. Un mapa de adhesión. Con el modo jumping, el aparato guarda toda la curva y guarda para cada punto el salto ese final. ¿Solo para el modo jumping? No, y ahora para el modo tapping o los otros modos dinámicos, la adhesión se mide como el desplazamiento de la frecuencia. O sea, la adhesión, cuando tú metes una onda con una frecuencia, luego el sistema responde con un desfase. Bueno, ese desfase depende de la adhesión. Y entonces te lo da en tiempo real también. Entonces tú del mapa puedes sacar
de tanto la topografía, porque te da a qué altura te tienes que ir para mantener la misma amplitud, pero del desfase, de ese modo estás obteniendo información de la adhesión. Y si trabajas, por ejemplo, en el segunda, cuando haces multifrecuencia, también obtienes que cambia la frecuencia de la amplitud de la segunda cambia y su desfasaje. Por ejemplo, porque uno puede sacar si es la fuerza, la primera derivada de la fuerza, la segunda derivada de la fuerza, y puedes sacar también información sobre, que era otra cosa, en el campo sobre susceptibilidades magnéticas, por ejemplo, en caso de que tengas una fuerza magnética. O sea que tú de una misma medida, tú recoges todo y luego ya veremos lo que pasa. Y de todo lo que recoges, de cada una de las, por ejemplo, de cada uno de los desfasajes obtienes una información. De los cambios de amplitud otra información, que está relacionada con un modelo teórico. Si tú te has equivocado al escribir el modelo teórico, por ejemplo, ¿por qué el desfasaje tiene que ver con la elasticidad? Pues es obvio porque si es rígido, prácticamente hay un choque elástico y rebota, entonces hay un desfasaje prácticamente pi medio, pero si es blando, le da tiempo a que haya un retraso en la señal, es decir, entonces tú de ese desfasaje puedes detectar cómo lo puedes correlacionar con lo duro que es el sistema de abajo. Entonces tú tienes un mapa topográfico y de adhesión. Y ya con eso tienes mucha información. ¿De acuerdo? En estos modos, el tapping que te da la fuerza, por ahí saco estoy manejando cierta adhesión también. Sí. No, no es el mismo. Si estás al aire, la adhesión tiene que ver con el jump. Si estás en líquidos, la adhesión tiene que ver con la adhesión entre la punta, tu muestra, y el sustrato. Porque cuando evacúa el líquido es una interacción directa de las dos cosas. Es distinto. O sea, por ejemplo, eso se llama el tacking también. Es decir, si tuvieras un polímero y se pegan, ¿de acuerdo? Tú al aire podías ver cuál es la pegajosidad, ¿no? Que no sé cómo dice el compañero. Pues tú puedes hacer un mapa de la pegajosidad de dos polímeros. ¿De acuerdo? Y eso en ciencia de polímeros antes se hacía a macroescala, juntando dos polímeros y separándolos, y ahora se puede hacer a nivel local. Y eso es muy importante porque ya los polímeros se hacen nanoestructurados. Y cuando hay copolímeros, por ejemplo, tú puedes hacer un mapa de cómo es el copolímero porque tienen distinta adhesión. Y entonces haces un mapa del copolímero, de la estructura del copolímero, ¿no? Entonces el Centro de Polímeros trabaja mucho en este tema también con AFM. Te permite ver la estructura 2D, o sea, tú tampoco penetras a 3D. Esto es uno de los pegas de estas herramientas, es decir, que tú estás limitado a un conocimiento en los últimos 10 nanómetros del sistema, con lo cual las otras técnicas de volumen, como fluorescencia y demás, van a estar siempre allí. Lo que ocurre en el interior detrás de eso, ¿no? Por eso no hay por eso, por ejemplo, la gente que hace con TEM ya tomografía, pues tiene una ventaja muy grande, porque una partícula de TEM no solo haces microscopía, ves átomos, sino que ya puedes hacer espectroscopía, distinguirlos y encima por capas. Entonces, claro, tú con tu AFM o STM puedes hacer lo que puedes hacer, pero ahí ya no puedes competir con lo otro. También es verdad que un STM te cuesta 50.000 euros, $70.000, y un TEM te cuesta 2 millones de dólares. Entonces son máquinas complementarias. Por eso digo, pero lo importante es que un laboratorio tenga acceso a todas estas herramientas. Ahora, como usuario, hay que no son herramientas que uno llegue y dice, esto del enchufo y me pongo a medir. Yo di un curso parecido hace 2 años en el IBI, y la gente estaba comprando entonces AFMs. Aquí en muchos sitios, en IDEA y tal, y la gente no sabía manejarlos. Yo que soy teórico, pues al final, pues, trabajo con experimentales, pues todo esto de que la palanca era corta o larga, resulta que ellos no se habían dado cuenta. El poder de resolución que puedes perder o no por usar una palanca larga en líquido. Y vas convencido de que es la que hay que usar. Y sobre todo, lo peor es que las compras pensando que son las buenas. Y te gastas un dinero y luego resulta que no, que tienes que usar las cortas y con punta larga. Y eso se da con experiencia, o sea, con entrenamiento. Entonces no son herramientas tampoco como, bueno, pasar al microscopio óptico, hay que hacer un mínimo de una tinción, o sea, hay que hacer ciertas cosas. Pues esto es lo mismo, solo que aquí se va complicando. El microscopio de transmisión ya requiere un esfuerzo grande. O sea, un buen microscopista es como, hay mucha gente que denota este tipo de, como si pudiera un técnico llevarlo, no, un técnico te alinea el aparato por la mañana, o te lo enchufa, o te pone la lista de clientes. Pero un buen microscopista es una persona que cuesta mucho hacer, y porque empieza a ver cosas donde los demás no lo vemos. Ese es el truco.
pregunta lejana. Han muerto todos. Queda uno. Sí, no sé. En Mérida no hay preguntas. En Cumaná tampoco hay preguntas. Vale. Parece que no hay gente. Vale. Vamos a las 2, con espectroscopía vibracional. Y bueno, nada. Hansel, ¿puedo dejar? No, Eso no fue para el micrófono.